Hola, muy buenas noches. 10.000 chavales madrileños de entre 14 y 18 años consumen habitualmente cocaína en nuestra región. De hecho, un 7% de la población española entre los 15 y los 64 años ha probado la cocaína alguna vez. Más aún, la cocaína es la droga ilegal que actualmente más personas mata en nuestro país. Un dato especialmente preocupante si se tiene en cuenta que España está a la cabeza mundial del consumo de esta sustancia. Esta noche, 30 minutos, les va a mostrar cómo es el descenso a los infiernos de la cocaína. Conocerán cómo las vidas de 7 personas adictas fueron destruidas por esta drogadura que cada vez más empieza a consumirse en España en una de sus variantes más peligrosas, el crack. La eficacia o no de las polémicas vacunas contra la cocaína, los distintos tratamientos de desintoxicación, así como los espeluznantes riesgos del consumo. Todo ello en el reportaje La Última Raya. Hoy en día el cocainómano, la persona que consume, es una persona que puede ser tu padre, puede ser un psicólogo, puede ser un conductor de taxi, puede ser un albañil que te necesita para continuar, puede ser hasta tu madre. Yo notaba que me gustaba demasiado, me sentaba demasiado bien y ya llegó un momento pues en que ya era una necesidad diaria. Los cocainómanos vemos a la sociedad como tontos. ¿Por qué no consumen? Simplemente. Yo me consideraba un monstruo. A punto de pegar a mi madre, a mi padre, a todo el mundo, o sea, robar por lo que quien fuese, como fuese, y no tienes mono. Yo tengo 32 años ahora mismo y yo llevo consumiendo desde los 14, llevaba consumiendo desde los 14, y antiguamente el consumo de cocaína no se daba en gente tan joven, ¿no? El mayor error que he cometido fue meterme en narcotraficante, que tengo una causa pendiente en la Audiencia Nacional. O sea, hay una petición fiscal de 13 años y que también ha perjudicado a mi mujer, eso, ¿sabes? Que también estuvo ella 5 meses en la cárcel, ¿sabes? Cada vez hay más consumo de esto y es muy, pero que muy peligroso. Eso es la droga del diablo. Es el diablo sin rabo. Nieve, polvo, perico, Charlie, farlopa, crack. Se la conoce por diversos nombres, pero todos remiten a lo mismo: cocaína. Es la segunda droga ilegal más consumida en España después del cannabis. Un 7% de los españoles de entre 15 y 64 años ha probado la cocaína al menos una vez en la vida. Cada mes, 500.000 de personas consume cocaína en nuestro país. El problema desborda ya a las familias y a la sanidad. Como ya sucediera con la heroína en los años 70 y 80, ¿nos encontramos ante una epidemia de cocaína? En el momento actual, la cocaína es la droga que más visitas a urgencias produce en hospitales médico-quirúrgicos y en algunas comunidades autónomas ya es la droga que más muertes están asociadas con el consumo de cocaína. Es una sustancia nueva para los españoles, es decir, se ha consumido en años pasados y en décadas pasadas. Quizás tan masivamente pueda ser el momento actual. Es una droga mucho más peligrosa de lo que se ha considerado hasta hace muy poquito tiempo. Hasta hace cuestión de pocos años nosotros sabíamos de gente, profesionales, que negaban la existencia de síndromes de abstinencia de cocaína. A día de hoy ya se reconocen. La actitud lúdica que tenemos frente a la vida, en el que la socialización en bares, unido al alcohol, unido a la juerga nocturna, que la verdad siempre nos ha caracterizado de manera positiva y creo que lo sigue haciendo además sin lugar a dudas, pero favorece una droga que lo que hace es justamente eso. Encaja bastante bien con esa fantasía de que voy a aguantar mucho más el tiempo de ocio, de que voy a extender las posibilidades de diversión, de que voy a romper los límites de la frustración y voy a vivirme, a meterme en una situación de prácticamente sensaciones sin límite, y que todo eso lo voy a hacer de una forma limpia y de una forma sin consecuencias. Mira,
primera vez empieza pues lo típico, pues cuando empiezas a salir con 16, 17 años, pues lo típico, las juergas de fin de semana, salir con los colegas y de vez en cuando pues una fiestecita así de... Empiezo con 19 años, en el año 75, a consumir en Ámsterdam. Mi primera raya fue en un momento de ocio, en una discoteca y con unos amigos que consumían. Dale, Charlie. Dale, Charlie. Pues yo pasaba de la cocaína. Y por un amigo allí en la sierra lo probé y yo empecé. Empecé una vez cada 15 días, una vez al mes. Uno lo sacó y empezamos a consumir y le pierdes el miedo. Lo probé fumado y una vez que lo probé fumado no quiero rayas. Un 10-15% de las personas que experimentan con la cocaína terminan llegando a convertirse en verdaderos cocainómanos. El otro porcentaje de personas que no llegan a ser adictos no quiere decir que no tengan problemas. Pueden tener problemas sin necesidad de ser adictos. Entramos ahí de lleno en el por qué unas personas, ¿no?, se quedan en unos determinados niveles o estadios de la adicción con un consumo experimental, esporádico de cocaína y por qué otros derivan hacia la adicción. Pues ahí, sin lugar a dudas, desde luego entran variables biológicas, probablemente genéticas, que justifican por qué unas personas desarrollan ese camino antes. Entramos también en variables de personalidad, variables también de búsqueda de adherencia a la recompensa, de sensibilidad al daño. No se parecen nada las drogas químicamente las drogas entre sí, sin embargo tienen el denominador común que inciden sobre un territorio cerebral que está preparado para extraer placer, entre otras cosas, puesto que estamos hablando de una manera muy simplificado. En el caso de la cocaína, incide de manera directa en este territorio. Aquí tenemos una representación gráfica de un esquema de lo que ocurriría en una parte del cerebro en el cual el señalizador o la sustancia que va a comunicar el neurotransmisor es la dopamina. En esta sustancia y en este lugar van a incidir las drogas de abuso, pero que en condiciones normales está hecho para poder extraer placer de la vida común. En este segundo esquema vemos lo que sucede cuando se administra cocaína. Son esas moléculas rojas que impiden que la dopamina pueda de nuevo reciclarse y esto trae como consecuencia un aumento muy exagerado de esta sustancia, de manera que aumenta la señalización y es lo que provoca los efectos agudos y los efectos crónicos de la cocaína. Mi familia en principio pues me veía una actitud rara. Me veía una actitud rara, pues yo he sido siempre una persona muy tranquila, soy una persona noble y ya pues a partir de que empecé con el consumo ya muy reiterado, pues ya mi personalidad cambió radical. Empecé a ser agresivo, unas depresiones muy grandes, todo el mundo yo veía que estaba contra mí. Yo soy una persona que nunca he mentido, solo he mentido por la cocaína. Hoy, por cierto, me han dado un test y me han dicho que odio el cinismo. Y he mentido muchísimo. Y lo que es eso, tocar fondo es mentir a tu hija, por ejemplo. Mentir a tu hija es lo peor. Conseguías dinero donde fuera, engañabas, mentías a la familia, engañabas a la mujer, engañabas a los hijos, engañabas a mi madre. Y generabas una bola que era como una bola de nieve que se va haciendo grande hasta que revienta. No sé realmente el dinero que he gastado, pero mucho. Y en mi vida, en mi ámbito personal, pues me ha llevado a la separación de mi mujer. Hablas cosas que no deberías hablar, los secretos que guardas entre unos y otros se saltan a la palestra cuando estás puesto. Una persona que no te lleva bien cuando estás puesto le dices que eres el mejor, que es el mejor del mundo, o sea, es tu mundo irreal. Y al día siguiente cuando te levantas en tu casa dices, ¿qué he hecho? Vas a mirar la cuenta del banco, ves que no tienes un duro, que no tienes ni ver al trabajo y él no lo voy a hacer más. Yo era una persona responsable, una persona cumplidora con mi trabajo, una persona trabajadora, mis jefes me tenían en estima, pues ya cuando te metes en este mundo, pues ya pues todas tus responsabilidades y todo
lo eches abajo. Ya pues eso, ya me ponía en mi casa hasta las tantas de la mañana, ya no cogías el sueño, ya vas a trabajar sin dormir. Me llevó a perder todos mis negocios. Yo tenía 4 negocios abiertos y no consumía hasta que no me terminaba mi trabajo. Pero ¿qué pasaba? Que si empezaba a consumir a las 12 de la noche o la 1, pues me daban las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. Un día ibas a trabajar, pero al día siguiente, pues otra vez empezabas con la rutina de a las 12 de la noche a la 1 empezar a consumir. Yo tenía un trabajo que era muy bien remunerado, me ganaba muy bien la vida, mi señora también. Y bueno, vivíamos en bonitos sitios, con bonito coche, bonitos trabajos, las niñas nunca les ha faltado de nada, siempre nos hemos cuidado nuestra imagen. Entonces es muy difícil ver, ¿no?, que una persona está detrás de esto cuando su apariencia dice todo lo contrario, ¿no? ¿Qué? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Pues adelante, por favor. La vida laboral y familiar de José se han venido abajo por causa de la cocaína. Reconoce que no puede superar por sí mismo su adicción. Por ello, ha decidido acudir a Tabat, una clínica que ofrece un tratamiento ultrarrápido de desintoxicación. Mira, vamos a repasar un poquito la valoración que ya habíamos hecho previamente. Vamos a ver, más o menos ¿cuánto tiempo hace que empezaste a consumir? 2 años. 2 años, más o menos. Supongo que al principio, fines de semana, fiestas, sí, más o menos. Fines de semana con un grupito de amigos. Poquito a poco y luego pues cada vez un poco más. Vas aumentando el consumo, aparece el consumo entre semana. Claro. Y llega un momento en el que ya no controlas tú la sustancia, sino que es la sustancia la que te controla a ti. Ya es un consumo diario. Ahora mismo estás consumiendo todos los días. Sí. ¿Cuánto estás consumiendo más o menos? Pues 1 gramo al día prácticamente. ¿Cómo te encuentras cuando estás sin consumir? Es decir, después de dejar de consumir hasta que llega el siguiente consumo, ¿cómo te encuentras en esos días? Pues alterado, ansioso de volver a consumir otra vez. Bueno, vamos a hacer ahora la exploración, ¿vale? Y después vamos a subir ya a la habitación donde empezaremos con la aplicación del tratamiento. Creo que la gran diferencia que ofrece nuestro tratamiento con respecto a otro tipo de abordajes farmacológicos es que nosotros lo que buscamos es ir al origen de la enfermedad y no a tapar los síntomas que se producen. Otro tipo de tratamientos lo que buscan es que el paciente deje de consumir y tratar los síntomas que el hecho de dejar de consumir le puede provocar. Nosotros lo que buscamos es ir al origen de la enfermedad, ir a corregir esa mala regulación neurológica y por lo tanto hacemos que desaparezca el deseo por sí. Entonces el paciente luego no necesita tomar altas dosis de medicación, tranquilizantes, antidepresivos, incluso antipsicóticos que también se emplean en otro tipo de terapias. El paciente no las necesita porque no tiene deseo de consumo, no aparece sintomatología de abstinencia. Vas a trabajar en la tripa. Cada vez estamos viendo un mayor deterioro a nivel mental, a nivel cognitivo. Pacientes que presentan una patología de base que inicialmente siempre surge la duda de qué es lo que fue primero. Primero apareció la alteración psicopatológica y eso desencadenó el consumo, o fue el consumo el que provocó la alteración. A día de hoy lo que estamos teniendo ocasión de ver en Tabat es que cada vez es mayor la presencia de patologías asociadas al consumidor de cocaína. Puede producir crisis de angustia, puede producir trastornos por crisis de angustia o trastornos de pánico con agorafobia que una vez desencadenados por el consumo de cocaína cobran vida propia y aunque ya se interrumpa el consumo de cocaína, esa persona sigue con ese problema, con esas manifestaciones de ansiedad. Puede producir psicosis tóxicas, psicosis producidas por el consumo directo de cocaína con delirios, con alucinaciones, se sienten observados, se sienten perseguidos, en ocasiones piensan que están parasitados por algún insecto, lo cual es sumamente desagradable y angustioso para los pacientes. Una vez te da igual todo y otra vez estás acojonado. Crees que va a venir la policía o crees que está tu padre en la puerta y le va a dar una patada y va a entrar y ves sombras, oyes ruidos, todo sigilosamente, te queda bloqueado. Estar metido en una casa, haciéndote rayas, con una paranoia que alguien te está mirando por la ventana y te a la mirilla, que oyes ruidos, que te pones a jugar al ordenador y a los 3 minutos no puedes, estás oyendo ruidos. ¿Eso es disfrutar?
Mentira, no se disfruta. Yo a la gente que dice que disfruta la cocaína, no me lo creo. Y soy consumidor desde hace 20 años. Puedes disfrutar al principio, cuando no eres... Pero en el momento que te haces adicto, no disfrutas. Porque es meterte en un local de noche, en estos de... aunque sea un local muy grande, 20.000 personas, parece que las 19.000 te están mirando. No se disfruta con la cocaína. Hemos tenido en ocasiones pacientes, por ejemplo, que dormían con un cuchillo, con otro tipo de arma debajo de la almohada, esperando ese ataque inminente que iba a suceder en cualquier momento, lo que convierte a algunos sujetos en especial peligrosidad. En cuanto a las consecuencias físicas, tenemos que entender que la cocaína tiene una gran capacidad vasoconstrictora y una gran capacidad arritmogénica. Desde ahí podemos explicar prácticamente todas las complicaciones físicas, somáticas de la cocaína. Desde ahí entendemos que pueda producir muertes súbitas, producidas por una arritmia cardíaca, infartos de miocardio, anginas de pecho, infartos o hemorragias cerebrales e infartos en cualquier lugar de nuestro organismo. La cocaína te pide más. Cuando estás consumiendo, luego también depende del organismo de cada uno, pero la cocaína te pide más. Una raya, otra, se te acaba, buscas otra. Entonces, no eres consciente de la cantidad que estás metiendo y desconoces qué cantidad puede llegar a ser mortal o con un efecto secundario irreversible. En peligro pones tu vida siempre que te pones una raya. Siempre. Yo, particularmente, he tenido una vez de ir a un hospital porque creía que reventaba el corazón. Pero conozco casos de no sé si se dice derrames cerebrales o un infarto cerebral. Conozco a gente de dejarla yo y llamarme el padre a las 2 de la tarde que al hijo le había dado un infarto cerebral por la cocaína. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿ya te han colocado todo? ¿Te han hecho mucho daño? No. ¿No? Todo. Bueno, vamos a empezar ya con la aplicación del tratamiento, ¿de acuerdo? Es la única droga que he consumido. Nunca he fumado, ni porros, ni tabaco, ni nada. Y además empecé muy tarde a consumir, con 28 años. Y jamás había probado otro tipo de droga. Nosotros trabajamos en la idea de que no existe el consumo moderado, no existe el consumo controlado, defendemos una tolerancia cero con el consumo y eso se lo inculcamos al paciente desde el primer momento. El paciente sale ya del tratamiento notando que ha habido cambios, es decir, nota que ha desaparecido el deseo de consumo. ¿De acuerdo? Sí es cierto que hay pacientes que lo experimentan en diferentes momentos, hay pacientes que lo experimentan durante la estancia hospitalaria y hay pacientes que lo experimentan cuando salen después, cuando vuelven a su entorno habitual y descubren que esos estímulos de consumo que podían tener antes siguen ahí, pero que no les desencadena una respuesta de búsqueda de la sustancia. Si la cocaína esnifada resulta peligrosa, existe otra forma de consumo en que esta sustancia se convierte en algo todavía más letal. Fumada, en forma de crack, al que en España se le denomina también base. La base se obtiene de la misma cocaína, ¿no? Es un proceso que pasa de sólido, de lo que es el mismo polvo de sólido a líquido, se disuelve en amoníaco o en bicarbonato sódico, se hierve. Y bueno, eso lo que hace es apartar, ¿no?, todo lo que es el corte, ¿no? O sea, elimina todas las impurezas que tenga la cocaína y deja solo lo que es la base pura, a lo que le llaman el alcaloide, o sea, la grasa de la cocaína, que es la esencia del crack puro. Yo me he tirado 8 o 10 días dentro de un piso, sin parar de fumar, sin salir a la calle, sin abrir las persianas, solo fumando. Llega un momento que tu percepción de todo tu entorno lo pierdes, está totalmente todo distorsionado. Es terrible la base. Esto lo vi en casa del padre de un amigo mío, se dedicaba él al tráfico y esto, que por cierto falleció de lo mismo, falleció de cáncer de pulmón por culpa de fumar base. Y ahí fue por primera vez donde lo vi, ¿no? Y aparte en un escenario muy ruin, ¿no? Me acuerdo, siempre me acordaré, ¿no?, aquella habitación con un colchón en el suelo, con mesita de noche, una caja de cervezas vacía y una madera encima, y había un hornillo y una botella de amoníaco, varias cucharas totalmente negras y una bolsa de 300 gramos de coca. Llegó un momento en que
Ya el esnifado es dosis más alta, ¿no? Cada vez es la dosis más alta. Pero yo tuve problemas de tabique. Entonces cada vez que me metía, pues yo me metía de medio gramo, a lo mejor una raya o 2 rayas de medio gramo. Entonces llegó un momento que me dolía muchísimo la cabeza. O sea, era como si me llegara... Entonces lo probé fumado. Y una vez que lo probé fumado no quiero rayas por ningún lado. O sea. Además de su altísimo potencial adictivo, otra de las trampas de la cocaína es la falsa idea de que no provoca síndrome de abstinencia o mono. No físico de mono, de dolores musculares, ¿no? Pero físico de ansiedad. De ansiedad, que lo único que puede parar esa ansiedad, por lo menos para mi experiencia, es metiéndote otra vez. El síndrome de abstinencia de la cocaína es de una duración de varias semanas. Inicialmente se caracteriza por lo que se llama el crash, que es el bajón, muy parecido a un cuadro depresivo, con pérdida de interés por aficiones habituales, con letargia, encamamiento, cambios en el apetito, irritabilidad, y luego eso va evolucionando a lo largo de varias semanas. Es un enganche psicológico de, como te dice la gente, no es que lo puedes soltar y coger cuando quieres porque es de cabeza. No sé quién ha metido a la gente en la cabeza que la cocaína es una sustancia que solo, bueno, que te puedes poner lo que quieras y soltarla cuando quieres. Hay unos procesos orgánicos que un médico te lo puede explicar perfectamente, que cuando tú eres consumidor, el cuerpo te lo pide. Además de los efectos nocivos de la cocaína propiamente dicha, están los daños que provocan las sustancias añadidas con las que los traficantes adulteran o cortan la droga que llega hasta el consumidor final. Ahora mismo, no sé, la gente que se esnifa, un gramo le puede durar 1 hora, 1 hora y media, porque es que es mala. Necesitas mucho para que te coloque algo. Hace 10 años, no sé, cuando empecé, hace 14, hace 16 años, no sé, de 1 gramo te salían 24 rayas, unas rayas así grandes, entonces, y era buena, no te hacía ponerte y querer ponerte otra. Yo hace mucho que no consumo, la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Pero cuando yo sé que se cortaba con lactosa o con codeína o con cualquier cosa que termine la vainina, se suele cortar, la palabra es cortar, como se llama, ¿no? Y los cortes pueden ser muy diversos y te pueden causar todo tipo de reacciones. Yo he conocido a un chaval que tenía 3 pezones y uno de los pezones era causado por la lactosa, que el corte que le metieron a la cocaína. Tocar fondo. Ese punto en el que el adicto descubre el rostro más sórdido y peligroso de la cocaína. Conocí a un tipo trabajando que había vivido en las Barranquillas, me dijo que allí la droga era mejor, pues fuimos, cogimos un coche en Embajadores que te cobran 5 euros por ir, que se llama una Cunda. Yo en mi vida, yo decía, pero ¿cómo voy a ir yo aquí? Me embarqué en el proyecto, llegamos allí y fue increíble. Yo vi a niñas de 16, 17, 18 años, por una micra que vale 5 euros, hacían una felación a una persona que llegaba en un Mercedes. Luego ya adentro es increíble cómo lo tienen montado para que la policía no pueda entrar. Tienen machacas por todos los sitios, se comunican con walkie-talkies. Y mi impresión fue cuando yo vi el mostrador lleno de cocaína y detrás del gitano vi que había un Kalashnikov, un fusil de asalto ruso. Dije, cuidado que aquí te puede pasar cualquier cosa, puedes encontrar la muerte en 30 segundos. Y había un fumadero que había allí todo fumando base. Y mi pensamiento fue, si sigues así, puedes acabar aquí. Conoces gente, van pasando los años, vas conociendo gente que tiene más poder, conoces gente que mueve más cantidad, te la consigue más económica, entras en un rol ese de que la consigues más barata, puedes vender para tu consumo, para sacar tu consumo gratis, y vas entrando en una dinámica que cuando menos te das cuenta pues estás metido de lleno en vendiendo, ¿sabes? Tengo fotografías, no sé, te puedo decir mucho, ¿no? Agresividad, momentos de pegar, no sé, es que no me es agradable, la verdad.
momentos muy fuera de lugar, y son muchos. Y el cocainómano se encuentra con muchos de esos momentos por ponerse una raya, o porque se desubica, o porque por ponerse una raya se va con alguien que no conoce, y te encuentras en una serie de situaciones bastante de la película de Almodóvar. Cuando tocas el pozo, el final del pozo es cuando estás preparado para salir. Mientras no tocas fondo es muy difícil porque socialmente la cocaína está muy bien vista. Por ejemplo, veía a un yonki de heroína y decía, este puto yonki. Y en el 2003 ya me di cuenta que yo era un yonki igual que él. Si la heroína ya es una droga identificada claramente con perdedores, un falso halo de glamour y éxito social fue asociándose con la cocaína durante los años 90. Hoy en día, España ya es líder mundial en el consumo de esta droga. Un ejemplo, se calcula que un 3,4% de adolescentes madrileños toma cocaína habitualmente. Ellos salen los fines de semana y ven que circula y que hay. Y ve ese consumo de cocaína hace aguantar, el pasárselo mejor, el que quita el hambre, con lo cual puede ser una motivación en el caso para las féminas muy importante en una sociedad donde se está midiendo continuamente la imagen corporal. Entonces la cocaína, bueno, pues elimina fatiga y elimina el hambre, es decir, que también puede tener ahí un efecto importante en el caso de las mujeres. Claro, ellos están viendo el uso de otros. Algunos pueden a lo mejor hacer algún uso experimental, pero efectivamente los efectos a medio, a corto y a largo plazo, los riesgos que puede traer usar este tipo de sustancias como otras, en profundidad o en detalle, no lo saben. Tenemos que acudir a explicaciones de carácter sociológico, es decir, son los estilos de vida, son determinados valores emergentes, son las prioridades sociales, son en cierta medida la moda. Parece que estamos aceptando de una forma bastante acrítica, de una forma bastante irresponsable, un modelo de vida en el que una estimulación exterior tiene cada vez un papel más importante en la organización de nuestra vida. Una de las pruebas más reveladoras de hasta dónde se extiende el consumo de cocaína es el reciente experimento efectuado por el diario El Mundo. Seleccionaron aleatoriamente 100 billetes de 5 grandes ciudades españolas. Después analizaron dichos billetes para averiguar cuántos contenían restos de cocaína. El resultado fue espeluznante. 94 de los billetes dieron positivo. Adelante. Más allá del tratamiento farmacológico, el gran reto al que se enfrenta el cocainómano es mantenerse firme a largo plazo en su decisión de no consumir. Pues bien, está un poco alejado del... Para ello, la psicoterapia es fundamental. Cuéntame, ¿cómo estás organizando tu tiempo libre? Hombre, ahora, un poco siguiendo también las directrices de los psicólogos del centro, pues estoy reordenando un poquito. Tenía un desorden muy grande en cuanto a mi vida, ¿no? La tenía bastante desordenada, horarios, sueño, actividades, pérdida de algunas actividades que yo realizaba anteriormente al consumo, como es el deporte. Pues estamos retomando también la familia. He vuelto a retomar todas... ¿Qué beneficios logras con eso? Hombre, todos los beneficios que una persona tiene cuando es normal, cuando entras en la normalidad, cuando es una persona como cualquier otra persona que anda por la calle, no tiene un problema de algo que te vampiriza la vida, como puede ser la cocaína, ¿no? Vuelves a ser persona, vuelves a tener relaciones, esa inseguridad que puedes tener debido al consumo la pierdes y eres más sociable, estás más abierto a nuevas amistades. Y has tocado un punto que nos parece importante en el tratamiento, David, el tema de las amistades, de los amigos, de la red social. ¿Cómo lo estás orientando? Bueno, eso te cambia total, ¿no? En principio, para poder salir de esto, tienes que empezar a distinguir quién es amigo de verdad y quién es un compañero de consumo. Ahí está pues lo típico, ¿no? Que aunque no consumas el amigo, pues ponte un tiro, pues si no pasa nada, pues si... No es una presión, ellos viven su mundo, tú has entrado en un mundo nuevo, que es el de no consumo, y no hay una presión, la presión siempre viene de uno, ¿no? Por consumir. El paciente, cuando empieza la escalada del consumo de drogas, solo se relaciona con amigos consumidores de drogas. Todos los demás amigos de su vida desaparecen por una relación interactiva, es decir,
yo no consumo drogas, no me voy a juntar con esta persona que consume drogas. Y si yo soy consumidor, no me junto con este soquete que no me brinda nada en la vida, porque ¿quién me va a brindar? Los amigos consumidores, al contrario, en vez de ayudarte, lo que quieren es que estés con ellos, te arrastran, te dicen, pero que tú veas que tú no tienes ningún problema, no te ves cómo estás, joder, con el dinero que ganas, el coche que tienes, ¿qué más quieres? Pero tío, que tengo un problema, que no, se lo cuentas y yo creo que es no sé cómo explicártelo, que ellos no quieren que tú lo dejes, porque ellos no pueden. Romper, hasta cierto punto, yo le voy a decir, pues eso, que me junto con ellos pues, para tomarme una Coca-Cola. Si van a ir conmigo para tomarse una Coca-Cola, sí. Pero si van a estar tomando whisky o van a consumir, pues que no me junto con ellos. Y cambiar de hábitos, eso es fundamental. Cambiar de hábitos y cambiar de círculo de gente y de todo. Y el que es amigo tuyo, pues te respetará. Y si tú has dejado y él quiere consumir, pues que consuma cuando esté solo. Para superar el problema, el adicto debe abstenerse no solo de consumir cocaína, sino también de tomar otras drogas a las que en un alto porcentaje de casos suele estar también enganchado. Es lo que se conoce como policonsumo. Tomamos pues, pastillas, éxtasis, tomamos speed, o desidrina, centraminas, todo tipo de drogas, LSD. Pero llega un momento en que todas esas drogas pues las dejas a un lado. Y la cocaína es lo que te hace, por ejemplo, el poder beber y aguantar más tiempo. Entonces se convierte en una rutina ya de fin de semana. Estás metido en esa borrachera de alcohol y cocaína y crees, y vives en una nube que crees que nunca va a pasar nada. Que nunca vas a quedar preso, que nunca vas a tener problemas con la familia, que todos están ahí siempre, no hasta que un día se cansan. El alcohol sirve en un momento dado, igual que la cocaína, como el hambre con las ganas de comer. Es decir, lo que produce en un momento dado en aquellas personas que salen de marcha, que están haciendo una vida nocturna y han bebido alcohol, todo el mundo lo sabe, es que la cocaína evita parte de los efectos secundarios, al menos aparentemente, que produce el alcohol. Sin embargo, existe una tercera sustancia tremendamente desconocida para aquellos que consumen alcohol e incluso cocaína. Cuando el cocainómano ha bebido alcohol y después se mete una raya de cocaína, se produce una tercera sustancia que es la etilconina. Es la mezcla del alcohol con la cocaína. Y esta tercera sustancia tiene un efecto mucho más brutal, mucho más intenso que la propia cocaína. Es algo así como 2 más 2 igual a 5. Además, está la cuestión de la responsabilidad del adicto cuando su consumo de cocaína rebasa los lugares de ocio y fiesta y llega hasta el lugar de trabajo, la conducción de vehículos o el ámbito familiar. Hay mucha gente que se pone una raya para estar en el despacho, hay mucha gente que se pone una raya para operar, hay mucha gente que conduce, un taxista, hay mucho. Quiero decir que estos grupos que estoy nombrando sean los que son, sino estoy un poco generalizando. En momentos que estás ahí consumiendo, pues a veces te juntas con gente que no sabe que la gente se habla, ¿no? Y te dice, pues yo soy tal, yo soy cual, y te llega a sorprender el hecho de que, bueno, ahí hay médicos, hay pilotos también, hay gente con grado de responsabilidades altas, y bueno, sí existe ese tipo de consumidor que quizá tiene un riesgo añadido porque tiene en su mano vidas de gente. Bajo los efectos de la cocaína, el coche es un peligro. No ves el peligro nunca, eres el más valiente del mundo. E incluso si ves un arma, te da igual el arma. Tú no estás viendo el arma, tú le estás mirando al tío a los ojos y te da igual. Siempre que estés expuesto de cocaína, siempre estás en peligro, físicamente, siempre. Existen otro tipo de consecuencias del consumo de cocaína que prácticamente no vienen reflejados ni en las revistas médicas, ni en los libros, quizá ni siquiera tampoco en los medios de comunicación. Son las muertes y los desastres indirectos producidos por esta sustancia. Familias destrozadas, matrimonios que se rompen, hijos que se quedan en un momento dado solos o con solamente uno de los cónyuges, suicidios, sin lugar a dudas, accidentes que aparentemente no tienen explicación por personas que se encuentran bajo los efectos, y a este respecto, sin lugar a dudas, se llevan la palma los accidentes laborales. Las autoridades desde hace muy pocos años se han venido a concienciar de este problema en la conducción de automóviles, cosa que por otro lado es la causa de gran parte de problemas de tráfico, de muertes en jóvenes que aparentemente son tan inexplicables de madrugada y que sin embargo luego bajo
el examen concienzudo, desgraciadamente, de los forenses, se alcanzan a ver que gran parte de ellos tienen drogas en su sangre. Ante la magnitud del problema, se ha planteado la posibilidad de una vacuna contra la cocaína que anule sus efectos. ¿Pero sería verdaderamente eficaz? En este momento la vacuna no ha pasado todavía de una fase experimental. Realmente no parece que esté solucionando el problema de la adicción de manera masiva a la cocaína. Parece que iría dirigido a un consumo preventivo. Sin embargo, es muy difícil establecer qué personas habría que vacunar, porque también darían problemas de tipo legal. Por ejemplo, gente que a lo largo de su vida tiene anticuerpos anticocaína. Eso podría traer problemas de tipo laboral y de otra índole. Información y concienciación frente a la cocaína son indispensables, pero ¿hasta dónde son capaces de actuar las campañas de prevención contra esta droga? Yo aquí doy una asignatura que es drogodependencias para trabajadores sociales. Y yo hablo de los efectos de las sustancias y de las distintas sustancias. Mis alumnos, en términos generales, no tienen información de drogas. Y son alumnos de trabajo social, que van a ser futuros trabajadores sociales, que pueden tener pues 22 años, 21, y cuando yo, antes de empezar la asignatura, muchas veces les paso un pequeño cuestionario para saber, me quedo que no tienen información. Todos los anuncios de televisión, yo pienso que están muy bien, ¿no? Pero la gente, lo que decíamos, como no ve morir, no se conciencia de ello. Porque me he puesto 4 rayas. Pero pienso que hoy en día hay mucha información y los que caemos es porque queremos. Tuve problemas familiares con mi mujer y con mi hija, del cual terminó toda una separación matrimonial. No sé de qué forma pedir disculpas y perdón. ¿Y qué tengo que hacer pues para que me perdonen o para que entiendan el problema tan grave? Y si pueden perdonarme, pues que me perdonen, porque de todo lo que he pasado, el culpable soy yo. Cuanto más tiempo llevas abstinente, más claridad tiene en la cabeza, entonces más problemas te surgen, porque te das cuenta realmente del daño que has hecho, de lo que no has hecho, y creo que toda la cuestión está en perdonarse. De progresar a sí mismo, si no es muy difícil salir de esto. Lo último que se me pasaría por la cabeza es volver a consumir para volver a estar como estaba, ¿no? Porque he perdido tantas cosas. Todo el problema de la cocaína es decir no. Y para mí es lo que tengo que aprender, porque voy a encontrar gente consumidora en todos los sitios, con los ámbitos sociales en todos los sitios. Por desgracia está muy extendida.